Pues nada, lo dicho, yo desde España, bueno, pues coordino un poco el equipo, sobre todo los grupos de Madrid y de Barcelona. Es verdad que yo estoy en Madrid, con lo cual, bueno, pues participo más en el grupo de Madrid. Y bueno, también he participado bastante en Chile, que estuve ahí un par de años con Alexis Brantes en el grupo de Interactive Energy Foundation en Chile, en Santiago de Chile. Así que nada, como ya me ha presentado bastante bien Juan, pues bueno, esto es un poco la típica presentación, un poco de postureo, pero bueno, es un poco mi trayectoria. Cuando os pasemos esta presentación, que la vais a tener disponible en PDF con todos los links y todo habilitado, que os la harán llegar los compañeros de IDF Ecuador. Bueno, pues sobre todo quería contaros que bueno, ahora estoy en Lemons EdTech Solutions, que es bueno, una startup para temas de educación, que llevo 6 meses, y en la UNIR sigo colaborando como freelance llevando el máster de UX Research, que hemos sacado este año la primera convocatoria y bueno, parece que va la cosa bien. Llevamos solo 3 clases, así que todavía no os puedo decir, pero bueno, parece ser que va a ir bien. Y luego, bueno, también tengo montado una pequeña consultoría con unos antiguos compañeros de Leroy Merlin, que es Digital Advisors. Y bueno, el libro que veis ahí de por qué fallan los servicios, en realidad el libro es de Alexis Brantes, que es el Continental Manager de la Interactive Energy Foundation en Latinoamérica. Y bueno, a mí me permitió colaborar con él en un par de capítulos. Entonces, bueno, soy coautor. Pero bueno, ahí lo tenéis, la versión en PDF es gratis, ahí tenéis un acceso a la versión también de Amazon. Y luego estuve metido en una pequeña startup que se llama Music Young, que la monté en Chile cuando estuve allí con Alexis y tal en Latam Airlines, Antiguala en Chile. Y bueno, ahora ya no estoy colaborando con ellos porque desde España es prácticamente imposible. Además, justo el tema de los horarios es muy complejo, pero bueno, la empresa sigue funcionando y si queréis comprar vinilos, no sé, creo que sí que hacen envíos a Ecuador, ¿vale? Y bueno, es una empresa muy curiosa que sobre todo compra esos vinilos y bueno, muebles para temas de música y tal. Es un emprendimiento interesante. Y bueno, ya he estado en un montón de saraos porque me apunto a un bombardeo y bueno, pues por eso estoy hoy aquí. Así que nada, ¿qué esperar un poco de esta charla? Es una charla de introducción, tenemos una hora, voy a intentar que sean unos 45 minutos para que nos dé tiempo al turno de preguntas. Y entonces, bueno, básicamente vamos a hablar de una metodología de investigación para diseñar tanto piezas como interfaces como productos o servicios, poner el feedback del cliente en el foco del diseño, aprender a medir y evolucionar hipótesis y imaginar sistemas de investigación para dar soporte a nuestros sistemas de diseño. Ahora profundizaremos en qué es eso de un sistema de investigación, que bueno, es una forma de hablar de la capa un poco eh, de feedback, de KPIs, etcétera, que le ponemos encima a un sistema de diseño para entender si el sistema funciona o no funciona. Luego daré una definición mucho más concreta, pero bueno, para que vayáis un poco entendiendo el concepto de esta charla. Y luego el resumen es este, ¿vale? Vamos a ver qué es investigar y por qué es importante, cuándo y para qué investigar, sistemas de diseño y sistemas de investigación, medir un sistema de diseño por encima, no vamos a entrar en temas muy técnicos porque no nos daría tiempo, pero vamos a intentar verlo desde el punto de vista del estratega del diseño, del estratega de User Experience. Y luego vamos a hacer un overview muy rápido por un kit básico de herramientas y artefactos relacionados con la investigación que nos puede venir muy bien luego para bueno, pues complementar las capas de analítica y de KPIs que os voy a enseñar. Y eso lo haremos muy deprisa, pero tenéis el PDF con todos los enlaces y por lo tanto no os preocupéis porque sería entrar en un montón de artefactos y de herramientas clásicos del research que, bueno, creo que no tiene mucho sentido entrar a ese nivel de detalle porque estaríamos aquí yo estaría toda la noche y vosotros toda la tarde. Así que vamos a intentar ir un poco, esa parte la haremos un poco más deprisa. Glosario de Anglo Bullshit. Yo soy un poco políticamente incorrecto a veces, ¿vale? Pero bueno, esto es para generar un poco ahí de broma. Bueno, usamos mucho slang. He estado, bueno, pues anglosajón en todo esto, entonces, bueno, solo por si algunos de las personas que vienen hoy pues se pierden cuando hable de cosas que me pongo a hablar y parece que hablo en chino. Bueno, pues tenemos el CTR, el Click-Through Rate, que es el número de clics que tiene un enlace respecto a su número de impresiones, que es importante. Lean, Agile, Design Thinking, bueno, pues voy a hablar de estas cosas un poco así en general, no os perdáis, simplemente son metodologías o enfoques o marcos de trabajo modernos, entre comillas, de modernos no tienen nada, pero entenderme, modernos para algunas empresas. El Scrum, que es un marco de trabajo específico dentro de Agile, bueno, que tiene que ver un poquito con alguna cosa que os voy a contar. El concepto de mínimo producto viable o mínimo producto con valor, que lo llamamos siempre como el MVP.
el Atomic Design, que siempre aparece en los sistemas de diseños, que es una estrategia o un marco de trabajo para crear sistemas de diseño, los KPIs, Key Performance Indicators, que son indicadores claves de desempeño, que también hay que tenerlo en cuenta, el concepto de CMS, de Content Management System, que es un sistema de gestión de contenidos, un WordPress o cualquier cosa que os montéis por montar una web, y el concepto de frontend, que es la parte que se ve de una web o app, el código de la interfaz. Entiendo que casi todos los que habéis venido hoy aquí sabéis de esto, pero yo por si acaso genero pues un poco este pequeño glosario para que pues la gente no se pierda, ¿no? Y seguimos adelante, ¿vale? ¿Qué es para mí investigar y por qué es tan importante? Digo que es para mí porque, bueno, yo tampoco soy el dueño, ¿no? del concepto de la investigación, pero bueno, creo que investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado, ¿no? Esta es una frase de Albert Sens-Georgi, creo que es un ruso, y bueno, me gusta mucho, ¿no? Es una frase un poco que es este rollo. Y una definición un poco para que me entendáis cuando esté hablando, me gusta en vez de hablar de usabilidad así en plan básico, hablar más de experiencia. Y en vez de hablar de diseños, de productos, de servicios, me gusta hablar del concepto de solución. Creo que la solución es un poquito más abarcadora, una solución, un sistema, y creo que los diseñadores hacemos más estas soluciones que están, porque ya normalmente no somos capaces de dividir bien el producto del servicio, ya todo está muy unido, y bueno, es una forma un poco más abarcadora de hablar, ¿no? Entonces, al final la investigación del usuario se centra en comprender los comportamientos, necesidades, motivaciones del usuario a través de determinadas técnicas de observación, análisis y otras metodologías de retroalimentación, ¿vale? El tema del feedback voy a hablarlo mucho hoy. Y su objetivo es mejorar la experiencia, incorporando métodos de investigación experimental, guiar el diseño, el desarrollo y el refinamiento o las iteraciones de una posible solución, sea esa solución un producto, un servicio o un diseño de algo, un rediseño. Y los investigadores trabajan al final junto a los diseñadores, los ingenieros, programadores, en las etapas de creación y modelización de las soluciones, y es un proceso iterativo y cíclico, ¿vale? Las soluciones luego se suelen prototipar y luego pues, se prueban con un grupo usuario de objetivos. Y este proceso se repite tantas veces como sea necesario. Por supuesto, esto en el mundo real no siempre es así, a veces no hay presupuesto para investigar, al final la misma persona que diseña pues investiga y cada uno hace un poco lo que puede, pero bueno, esto es un poco si todo fuera maravilloso y los equipos fueran muy grandes y tuviéramos presupuesto ilimitado, pues por aquí andarían los tiros. Y luego, ¿por qué es tan importante? Bueno, desde mi punto de vista, porque las soluciones de diseño son sistemas complejos que además han sido creados por una organización humana que también es un sistema. Y al final un sistema es un conjunto ordenado de elementos, tanto un sistema de diseño como la propia solución, que interaccionan entre ellos para el logro de un determinado objetivo, ¿vale? O de una determinada misión. Entonces, los sistemas, sean cuales sean, tanto los que hemos diseñado nosotros como la propia compañía, como todos los procesos implicados en ese proceso, tienden a la entropía, ¿vale? Tienden al desorden, ¿vale? Al caos. Entonces, los insights o la información que aporta la investigación introduce nueva energía en el sistema para evitar que se degraden, ¿vale? Esto en el libro Alexis lo desarrolla de una forma brutal, ¿vale? Hablando del tema de la entropía, pero esta es un poco la gracia y por qué es importante tener insights constantes al sistema, porque en realidad a nivel físico, un sistema al que no se le aporta nueva información siempre y llanamente acabará degradándose y muriendo. Por eso los servicios, los productos que creamos en un momento dado empiezan a degradarse muy deprisa porque no siempre se les ha añadido una capa de investigación o de feedback para poder empezar a alimentar el sistema y seguirlo evolucionando para que no se desgaste. ¿Cuándo y para qué investigar? Bueno, esto es una frase que a mí me encanta, que dice, la gente ignora el diseño que ignora a la gente. Bueno, esto para un investigador es fundamental y para un UXer en general, ¿no? Si ignoras a la gente, pues ellos ignorarán tu diseño, eso no lo dudes. ¿Cuándo investigar? ¿No? Pues para mí en cada etapa del proceso. Es decir, aquí es el tema de lo que os contaba del Anglo Bullshit, ¿no? Pues este es un esquema muy manido, es simplemente una metáfora, no lo toméis al pie de la letra, pero bueno, podemos en todas las etapas de un proceso, sigamos la metodología que sigamos, la investigación tiene que formar parte de eso. Lo que pasa es que la investigación no siempre es la investigación del discovery, del research previo, siempre al principio del proyecto y luego es como que desaparecemos, ¿no? Sino que la investigación es en realidad cómo mido en cada momento, ¿no? La investigación también es analítica, sea cualitativa o cuantitativa, porque al final lo que necesito es extraer información del entorno, exterior o interior, para poder mejorar lo que estoy haciendo, ¿vale? Entonces la investigación ocurre siempre. La postventa también es investigación, el NPS es investigación, la manera en la que medimos la analítica digital más allá
de métricas de negocio puras, pues de un conversion rate o de, en fin, el número de registros que hemos hecho. Hay muchísimas más métricas y formas de medir que también forman parte del rol de la investigación para poder medir estos sistemas, ¿no? Independientemente de en qué trabajemos. Esto es un ejemplo de lo que hacíamos un poco en LATAM Airlines cuando estuve en Chile. Hoy hablaré de LATAM Airlines, del Leroy Merlin, mezclaré bueno, pues algunas de mis antiguas experiencias para que tengáis ejemplos prácticos de que no me lo invento, sino que son cosas que hemos hecho en los trabajos. Bueno, o que hemos intentado hacer, porque muchas de estas cosas nunca acaban de implementarse del todo, ¿no? En ese proceso de mejora, pues a veces algunas cosas se quedan en el tintero, ¿no? Hacíamos un opportunity assessment, que era una especie de briefing, de un inicio del objetivo o la misión que el negocio tenía en mente. Y ahí, por ejemplo, había un montón de cosas entre ese momento de sacar el brief y el discovery y empezar a hacer esa especie de research previo, en el que había que hablar con Business Intelligence y sacar datos de Business Intelligence, había que hablar con analítica y sacar datos de analítica, había que hacer benchmarks, había que construir personas, porque a lo mejor la compañía no los tenía o esas personas no eran adecuadas para el producto o el servicio que se iba a diseñar, había que hacer journeys específicos, blueprints, había que utilizar heurísticas para en ese benchmark a lo mejor ver cómo estaba la competencia o heurísticas de tu propio sistema para hacer un rediseño, el Kano Model, que también hablo de él en el libro, y ya tendremos a lo mejor una charla de Kano Model en el futuro. Hay por ahí una charla mía en vídeo también de Kano Model, pero vamos, que es otra herramienta, otro artefacto basado en encuestas que se puede utilizar, encuestas clásicas, entrevistas, etcétera. Todo eso ocurre en esa parte, pero es que luego, cuando empieza la inception o el kickoff, o cuando ya estamos en un sprint de Scrum, de esta metodología que he comentado Agile, en el que pues cada semana voy sacando un producto o voy sacando un evolutivo del producto que estaba haciendo, hay un montón de cosas que hay que seguir haciendo. A lo mejor tengo que seguir haciendo personas para que el equipo empatice y se entiendan a la hora de crear el MVP. Tengo que hacer journeys más concretos que tienen que ver ya con el journeys, no el assist, no cómo estaban las cosas en la investigación previa, sino el to be, cómo quiero que estén para decidir qué voy a hacer. Puedo hacer el Kano, pero de una forma empática, que es decirle al equipo, oye, si tú tuvieras que hacer la encuesta de Kano, ¿cómo juzgarías este producto? ¿O qué features introducirías? Prototipado. El prototipado, cuando al final lo necesito para hacer test de usuarios y para entender si el producto se entiende, es una mezcla entre lo que hace el UX y lo que hace el research, lo que hace el UI. Es decir, no es hay muchos solapamientos, ¿no? Más encuestas, más entrevistas para entender cosas específicas, en fin. Luego en el sprint con analytics que pueden tener que ver con el comportamiento del usuario y no solo analytics cara al negocio, cara a si gana o no dinero o si esto está funcionando o no a nivel de objetivos de negocio. A/B testing, el A/B testing, los researchers están muy metidos ahí porque hay que crear una hipótesis y tenemos que ver si esas hipótesis encajan o no encajan, aunque estés en el equipo global de diseño. Los test guerrilla, pues hacerlos de vez en cuando para que la gente, para poder ir viendo si efectivamente lo que vamos a sacar la semana siguiente tiene sentido o no. El NPS, el CSAT, que es el Customer Satisfaction, que es esto de las estrellitas, por ser muy básico, ¿vale? Pues, ¿qué te parece esto? Con 5 estrellitas, lo del NPS es 0/10, y el Voice of Customer, ¿no? Que al final es, oye, después de haber puesto el NPS o el CSAT o otra cosa, oye, cuéntame con tus palabras, dame la parte quali de esto, ¿vale? Me has dicho qué opinas, pero dime por qué lo opinas, ¿no? Todo eso se junta para intentar entender en todo el momento del proceso end-to-end qué está pasando. ¿Para qué hacemos toda esa investigación? Bueno, pues en mi caso, que he estado sobre todo en empresas que eran o intentaban ser ágiles, entrar en marcos de agilidad o en metodologías ágiles, pues la idea era crear un MVP, ¿vale? Pero crear el MVP, y esto es un poco el reto del investigador, es un mínimo producto viable pero con valor. Es decir, cuando solo creamos mínimos productos viables, nos pasa un poco lo que veis aquí en la pirámide de la izquierda, ¿no? Que al final nos quedamos solo quizá en la parte más funcional y no estamos haciendo un producto que sea confiable, ni que sea usable, ni que tenga una parte emocional, ¿no? Entonces la idea es que el MVP debería ser como, en vez de la base de la tarta, debería ser más como un cupcake que tiene un poquito de todo para permitir al cliente y al negocio entender varias hipótesis dentro de una cosa más global, ¿vale? No solo una parte funcional que no puede probar nadie, ¿no? Esto, bueno, imagino que habéis visto muchos de estos gráficos. Entonces yo tengo un ejemplo más bonito. Aquí sí que voy a hacer un intento de que utilicéis el chat. Así, una interacción rápida. Vale, imaginaos que tenemos un alcalde. No sé cómo se dice, no sé si en Ecuador decís alcalde o decís, bueno, el de una
municipalidad o el responsable de una municipalidad, no sé, Alcalde. ¿es Sí, alcalde. alcalde? Perfecto. Pues ya está, pues un alcalde, ¿vale? Tenemos un alcalde o una alcaldesa que tiene un pueblo que está en una bahía, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente a veces tiene que ir como por una montaña para llegar de un lado a otro de la bahía, la carretera es muy tortuosa, en fin, tiene muchos problemas, ¿no? Entonces él gana las elecciones y promete que va a construir un puente, ¿vale? A través de esa bahía para evitar estos desplazamientos, ¿no? Entre la gente que está en un lado y en otro de esa bahía. Y entonces, bueno, pues llega el alcalde o la alcaldesa y dice, quiero construir un puente. Y entonces los diseñadores le dicen, ok, diseñemos el mejor puente, ¿no? Aquí hay un enfoque que es que el diseñador solo ejecuta la tarea, pero no pregunta ni por qué o para qué, ¿vale? O sea, pues ya está, vamos a hacer un puente y aquí paz y después gloria. Pero hay un enfoque completamente diferente, que es el enfoque que deberíamos adoptar desde la parte de la investigación, que es, ¿qué quieres resolver, alcalde? Y entonces el alcalde nos dice, necesito acelerar el tiempo que invierten mis votantes actualmente para ir del punto A al punto B, ¿no? Y entonces el investigador comienza la conversación entendiendo el problema en sí, buscando una solución, un cómo, ¿vale? Es decir, primero quieres saber qué quieres y luego te busco el cómo, ¿vale? Pero entender el problema es interesante. Entonces, ahora os voy a hacer un test muy rápido, que en casi todos los sitios ha salido bien, veremos hoy, que es que si en el chat me podéis decir cuál es la alternativa a un puente, cuál es el MVP, cuál es lo mínimo que se puede hacer en vez de hacer un puente para cruzar la bahía. ¿Vale? Un barco, más cosas. Barco. Que alguien diga alguna barbaridad, Balsa. una balsa. Algo todavía más, incluso, sí, la balsa podría ser algo, pero algo más básico todavía que se puede decir, nadar. Sí, Nadar. efectivamente. Lo que pasa es que Un imaginaos que zipline. nadar no es viable porque imaginaos que hay unas corrientes de flipar. Entonces tiene que ser una cosita, a ver si alguien dice, la balsa me vale. Un zipline. ¿Un zipline es una tirolina? ¿Qué es un zipline? Flotadores. Una cuerda, un ferry, cohete. Un canopy. Vale, me vale el canopy, el cohete. Perfecto. Oye, muy bien. El cohete no lo habían dicho nunca, pero sí que lo había dicho alguna vez. Vale. Vale. Vale, efectivamente, todo eso podrían ser alternativas, ¿vale? Yo tengo una alternativa aquí que es la más básica, que es el ferry o el barco, ¿vale? Entonces, el ferry puede ser mucho más fácil, además seguramente ya tenían un puerto en cada parte de la bahía y bueno, pues eso es una cosa más sencilla. ¿Por qué digo un ferry y el canopy y otras soluciones que habéis dicho, a lo mejor no son son un mínimo producto viable, pero no son un mínimo producto con valor? Pues os voy a poner un ejemplo de España para que os reáis un poco de las barbaridades que hacemos aquí a veces. Esto es el tobogán de Estepona. ¿Vale? El tobogán de Estepona es una idea de un alcalde loco de la zona de Andalucía, en España, en un pueblo que se llama Estepona, de construir el mayor tobogán, el mayor tobogán de Europa, ¿vale? Era el tobogán más grande de Europa, para que la gente accediera entre una calle que había arriba y una calle que había abajo, ¿vale? Era como para sortear un desnivel. ¿Qué pasó con ese tobogán? Bueno, aparte de que costó muchísimo dinero, en cuanto lo pusieron a prueba, la gente se quemaba los brazos, se quemaba las piernas, se daba golpes en las esquinas, la gente salió con contusiones. Entonces, al final, pues se cerró el mismo día que se hizo y se desmontó a los pocos meses, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo que me gusta poner como metáfora del mínimo producto viable. Viable era, y puede parecer una buena solución, como a lo mejor el canopy, ¿no? Pero claro, ¿cuánta gente va a querer utilizar el canopy? Si tengo un niño, me subo en el canopy. Si voy de traje y está lloviendo, me subo en el canopy. Es decir, a veces hay que tener cuidado entre la viabilidad y lo que puede dar valor. Y cuando hablo de valor, hablo de eso, de realmente la gente va a estar dispuesta a utilizar eso, a pesar de que teóricamente resuelve el problema, a lo mejor lo resuelve de una manera que no es suficientemente valiosa para el cliente, o es demasiado extraña, o demasiado, en fin, una cosa un poco loca. Entonces, bueno, pues esto es lo que ocurre aquí y fue un poco escandaloso en España porque fue una cosa un poco ridícula. Entonces, siempre me gusta meterlo, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco por qué cuento todo esto. ¿Vale? Sistemas de diseño y sistemas de investigación. Bueno, el diseño es el esfuerzo consciente de imponer un orden significativo. Bien, ¿no? Hasta ahí intentamos imponer orden en lo que habitualmente pues, era un pequeño caos. Entonces, en Leroy Merlin, que es el ejemplo que voy a poner, también lo hicimos en la Tamerlins, pero en Leroy Merlin lo llevamos a otro nivel, aunque también se quedó un poco a medias, así que lo que os voy a contar es un poco teórico, a nivel práctico se quedó un poco en una implementación que todavía no está terminada.
Bueno, pues cogimos Atomic Design en su momento y se aplicó a un sistema de diseño, ¿vale? Atomic Design lo tenéis aquí, es básicamente coger los componentes de una interfaz y tener los átomos, que suelen ser pues, los colores de la interfaz, la tipografía, cosas muy pequeñas, muy atómicas. Luego se construyen moléculas, organismos y luego ya se hacen templates o páginas, ¿vale? Lo de templates y páginas es un tema que nosotros mezclamos en un solo concepto y creamos un sistema de diseño que se llamaba Cosmos, ¿vale? Entonces, Cosmos tenía estas partes, ¿vale? Que básicamente era una forma bonita de poner los mismos componentes, ¿no? Pues tenía materia, planetas, que sería pues la Tierra, ¿no? La materia pues sería pues eso, el hierro o lo que sea de lo que está construido el planeta, luego estarían los planetas, luego estaría el sistema solar, ¿vale? Pues sistemas, y luego estaría pues una galaxia completa, ¿vale? Pero básicamente era lo mismo, simplemente que le pusimos otros nombres porque quedaba más bonito y por hacerlo un poco nuestro, ¿no? Lo hicimos con Designit. ¿Y por qué os cuento esto? Bueno, porque es importante para entender cómo hicimos nosotros un intento de aplicar un sistema de investigación encima de un sistema de diseño. Entonces, ¿cómo interacciona la investigación con un sistema de diseño? Bueno, pues al final el sistema de diseño parte de hipótesis, estrategias, investigaciones cuantitativas, cualitativas, que debería estarse basado en los objetivos, la misión, la visión y el propósito de la marca, y en su construcción debe tenerse en cuenta cómo van a medirse dichas hipótesis. Es decir, se supone que yo tengo una intencionalidad al crear el sistema de diseño para que ocurran cosas. Entonces, si no tengo ninguna capa de medición o comportamiento o métricas, en el fondo, pues estoy haciendo una cosa un poco eh, aleatoria, ¿no? Bueno, pues me gusta, me parece bonito, o mira qué bonito esta nueva cosa que ha sacado Material Design, o mira qué bonito este nuevo cosa de IBM, o mira qué bonito este nuevo cosa con Microsoft. Bueno, eso está muy bien, pero eso no tiene sentido si lo que quiero es realmente medir luego el desempeño, la performance del sistema, ¿vale? Entonces debemos tener una metodología para construir y diseñar nuevos componentes del sistema en base a estas hipótesis y cómo lo vamos a mantener, ¿vale? Entonces, al final, un sistema de investigación le da soporte a ese ecosistema, ¿vale? Intenta que las decisiones que se tomen o la medición de la performance o el desempeño de ese sistema estén avalados por algún tipo de dato, sea cualitativo, cuantitativo o del tipo que sea, ¿vale? Entonces, esto también está en el libro con Alexis. Es un poco abstracto, ¿vale? Tampoco os lo toméis al pie de la letra, también es una metáfora. Es un poco el concepto de que el sistema de investigación sería como una membrana que controla la homeostasis o el intercambio de cosas, de información generalmente, entre el entorno externo, a nuestra compañía o nuestra organización, y lo que tenemos debajo, ¿vale? Cuando yo hablo de sistemas de diseño no hablo solo de componentes de una interfaz, sino que a veces el sistema de diseño también es un sistema que está dentro del service design. Por ejemplo, Leroy Merlin, el sistema de diseño también iba a qué ocurría en la tienda, incluso iba a qué ocurría en el mobiliario, qué ocurría en los scripts o en la manera de hablar del contact center. Es decir, cuando realmente utilizamos el sistema de diseño en formato amplio, no estamos hablando solo de ese catálogo de componentes, ¿no? Que al final no tiene mucha diferencia con una guía de estilos bien estructurada. Tenemos que dar un paso mucho más semántico, ir a otro lugar en el que el sistema de diseño estructura la manera en la que nos comunicamos con el cliente y en la que distribuimos nuestros servicios y nuestros productos. Entonces, de esa manera, al final, los inputs al sistema, luego hay unos procesos dentro del sistema que generan un desgaste y luego hay unos outputs, ¿vale? Que al final están guiados por un objetivo. Yo al final intento sacar unos outputs que van hacia afuera del sistema, pues, por ejemplo, los sueldos de la gente, el pago a proveedores, el impacto social, a lo mejor comparto conocimiento con la comunidad fuera de mi organización, pero luego hay unos outputs internos que pueden retroalimentar el sistema, ¿no? Que son métricas, KPIs, el feedback de los usuarios, lo del NPS, temas de Customer Rate Optimization que me den datos para hacer A/B testing, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces todo eso vuelve a entrar en el sistema, pero también necesitamos traernos cosas de fuera del sistema a través de investigaciones con los clientes finales para seguir alimentando eso y que el desgaste no acabe destruyendo lo que habíamos diseñado, ¿vale? Porque al final dejar una cosa hecha os habrá pasado a todos los diseñadores. Dejamos una cosa muy bonita hecha después de mucho tiempo de trabajo y cuando volvemos a esa empresa o queremos en el portfolio hacer un link a la web esa que hicimos o a la app esa que hicimos, todo se ha ido al carajo, ¿vale? Todo se fue a la chucha, que diría un chileno. En Ecuador no sé cómo lo decís, pero vamos, mal. Y eso es un estándar. ¿Por qué? Porque normalmente nadie presta atención a las cosas una vez que se han puesto a producir. Dios mío, ha habido ahí. Yo creo que se acopla. Alguien se Escribidlo por el desmuteó chat, ¿eh? ahí. Si queréis decirme la expresión.
me la podéis decir por chat, si no es muy malsonante, no sé, tampoco quiero ofender a nadie, pero entenderme. Cuando las cosas nadie las cuida, ¿no? Y se rompe. Entonces, el sistema de investigación controlaría estas entradas y salidas del sistema para evitar el desgaste e introducir nueva energía en forma de información. Ya sé que hablo de una forma muy abstracta, pero al final esto es física. O sea, esto es lo que ocurre. Un vehículo, tu carro, tu coche, como lo llaméis, si no le haces las revisiones que tienes que hacerle, se va a romper. Y de hecho, un coche aparcado, estacionado en la calle, X tiempo, yo en la pandemia tuve el coche mucho tiempo parado, se estropea y ya está. O sea, la entropía es inevitable, todo ocurre y eso ocurre también en nuestros diseños. Y eso a veces se nos olvida. No sé por qué pensamos que en el mundo digital ese desgaste no ocurre. Ocurre y ocurre además de una forma brutal. Si tienes un WordPress y te tiras 3 meses sin actualizar los plugins, todo lo que tengas se va al carajo. ¿Vale? Hay que estar muy atento a todo eso, ¿no? Hay que estar atento a los cambios de tecnología, hay que estar atento a los problemas que puedan tener las bases de datos, a limpiar las cosas, a hacer test de performance, a ver si seguimos bien posicionados. Hay un montón de desgaste que ocurre todo el rato, ¿no? Entonces, ¿cómo medir los componentes de un sistema de diseño? ¿Vale? Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. ¿Vale? Eso es de un tío de hace mucho tiempo, que es Sir William Thomson, que estaba muy metido en estos temas de la entropía. ¿Vale? Entonces, al final, ¿qué hicimos nosotros? Y voy a centrarme primero en lo que es la interfaz, ¿vale? De Leroy Merlin, para no irme a esos mundos tan abstractos que os he contado, ¿vale? Imaginaos que os he contado ya la parte abstracta y ahora bajamos un poquito a lo concreto. Entonces, teníamos los átomos, que era esa materia, los planetas, que eran moléculas, los teníamos a nivel de HTML, CSS y JavaScript. Muy sencillo, o sea, componentes básicos en la interfaz. Y esos componentes eran simplemente componentes de interfaz sin una intencionalidad específica, sino que eran pues, un banner, una cart, un listado, o sea, bueno, pues componentitos para usar. Pero una vez que subíamos a los sistemas, a los organismos y a las galaxias, a los templates, es decir, ya una página entera, entenderme, una landing page, por ejemplo, de inspiración para que te hagas un mueble do it yourself. Leroy Merlin es como Home Depot o es un sitio de do it yourself, de bricolaje para que te compres herramientas y hagas tus cosas, ¿no? Es uno de los primeros de toda Europa. O sea, vendíamos muchísimo dinero. Entonces, lo que quiero decir es que esos sistemas y esas galaxias sí que tenían intencionalidad. ¿Y cómo le dábamos intencionalidad? ¿Cómo le dábamos un rol, una semántica, una misión a ese conjunto de componentes? A través del CMS, ¿vale? Del Content Management System teníamos Adobe Experience Manager, que desde mi punto de vista es malísimo y es una estafa, pero mucha gente tiene Adobe Experience Manager, ¿vale? En la Tamerlis teníamos Adobe Experience Manager, en Leroy Merlin también, y he tenido la desgracia de tener que pegarme mucho con este CMS, que no es de mis favoritos, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, las reglas y la lógica asociada a esos sistemas y a esas galaxias, ¿vale? Sistemas entendidos como un conjunto de sistemas que montaban luego esa galaxia, la landing tiene dentro sistemas luego, ahora lo veremos en un esquema, le metíamos reglas y lógica asociadas que le daban semántica y le daban sentido a los KPIs de performance de los átomos y las moléculas, ¿vale? Lo voy a enseñar aquí. ¿Cuál sería tu alternativa a Adobe Experience Manager? Eso lo respondemos luego a las preguntas, es una buena pregunta. Cualquier otra cosa. Pero ahora os lo cuento. Entonces, este sería luego la parte de dónde andan las reglas de negocio, los roles y la analítica digital, ¿vale? Digamos que la materia y los planetas no tienen reglas asociadas, serían solo ladrillos para construir, ¿vale? Los sistemas, que son los organismos en Atomic Design, tienen reglas específicas y roles, es decir, tienen KPIs asociados a Analytics. Ahora voy a un ejemplo concreto de KPI. Y las galaxias, los templates, añaden un contexto al sistema y pondrán las métricas agrupadas. Es decir, si yo estoy en un template que es de inspiración, yo de alguna manera modifico la manera en la que los sistemas que tienen sus propios KPIs, cómo pondero esos KPIs, ¿vale? Si tengo un sistema que tiene un KPI que es un CTR, un click-through rate, es simplemente medir cuántas veces se impresiona el banner, cuántas veces hacen clic, una cosa muy sencilla. A lo mejor en el de inspiración, la manera en la que ese clic se hace tiene que ser un clic que vaya a un artículo de inspiración, porque quiero medir más la inspiración que medir si me va directamente a un producto, ¿vale? Lo que estoy haciendo es medir si el rol de la página, es decir, yo en la hipótesis de mi sistema de diseño tengo unas páginas que son de inspiración, tendré que medir si inspiran o no inspiran. Más allá de que luego haya un modelo de atribución de si luego se venden o no productos a través de esas páginas, toda esa es la parte de negocio, ¿vale? Pero ¿inspira o no inspira esta página? Pues esa pregunta que puede parecer muy básica, casi nadie la mide jamás.
Nadie tiene ni idea de si sus páginas de inspiración inspiran, porque nadie tiene una métrica específica de inspiración, ni se ha planteado qué es una, qué es una métrica de inspiración, ¿vale? Entonces, lo dicho, añade contexto al sistema y pondera las métricas agrupadas, ¿vale? Limitando el uso de algunos sistemas en determinadas galaxias, ¿vale? Porque a lo mejor no quiero exactamente que el sistema mida en este tipo de template o en este tipo de galaxia, mida lo mismo que en otro tipo de galaxia. Para que no os volváis locos con estas galaxias, básicamente los roles, las misiones, los roles que hablo de ellos en las galaxias, son misiones o objetivos principales que persigue una determinada galaxia, que básicamente es una página, ¿vale? Es más complejo, pero una página de una web, una sección de la web, ¿vale? O un sistema, esta mezcla entre el componente organismo, ¿vale? En el caso de Cosmos, en Leroy Merlin, estos roles están asociados a etapas del journey de experiencia de cliente. Es decir, teníamos templates para la parte de atracción, para la parte de inspiración, para la parte de descubrimiento, la parte de comprensión, de diseño, porque como es do it yourself, tú tienes que diseñar un poco qué te vas a comprar y tal, porque te tienes que hacer un mueble o, qué sé, o montarte, o construir una pared de ladrillo, de lo que sea. La selección de los productos, la decisión, el pago, el transporte, hacerlo, disfrutarlo y compartirlo, ¿vale? Todas las fases tenían roles. No lo hicimos del todo, nunca. Llegamos más o menos hasta la parte de comprender y diseñar. No os voy a engañar, yo luego me fui de la compañía, pero hasta ahí empezamos un poco a intentar hacer este experimento de intentar medir el rol o la misión de una página concreta a través del sistema de diseño. Y básicamente aquí estaría un esquema, ¿vale? Lo que veis aquí es, la galaxia sería lo que está en amarillo, ¿vale? La galaxia es el contenedor, ¿vale? Es el template de Atomic Design que lo embarca todo. Luego tenemos varios sistemas, ¿vale? Que son esos organismos que están dentro de ese template. Y entonces los sistemas, ahí es donde os cuento lo de que el sistema tendría, digamos, KPIs específicos. Por ejemplo, el sistema A de arriba tiene un CTR a una categoría o contenido específico, ¿vale? Entonces yo sé el click-through rate a esa categoría o contenido específico. Y lo que mido es si va o no va a ese sitio, ¿vale? Pero luego en el sistema B, por ejemplo, esas cards que son planetas, ¿vale? Esas cards no tienen un KPI, sino que heredan el KPI del sistema. Es decir, cuando tengo ese sistema B, yo le he dicho que a lo mejor cada card tiene un KPI de CTR, pero no porque sea una tarjeta de producto, sino por la lógica o el rol que le he dado al sistema. Si yo al sistema B le he dicho que su rol es de inspiración y está dentro de una galaxia de inspiración, me dirá cosas diferentes que si está en uno transaccional o si está en uno ya directamente de añadir a carrito. ¿Vale? Si esas cards estuvieran en un carrito, evidentemente no pueden medir lo mismo que si están esas cards en una página de inspiración para que veas cómo es el nuevo, yo qué sé, estilo boho chic o alguna cosa de estas de decoración, ¿vale? Que las teníamos en muchos casos, ¿vale? Entonces, de esta manera es un poco como se estructuran esta especie de contenedores de sentido, contenedores que tienen un rol, una misión, para intentar que la cosa tenga más sentido. Como esto es un poco abstracto todavía, ¿vale? Aquí pongo un ejemplo un poco más profundo. Imaginaos la galaxia A que tiene un rol de landing page de inspiración y luego tiene unos KPIs asociados al rol, ¿vale? Es decir, ¿cómo mido la inspiración? Pues la mido con el click-through rate artículos de inspiración y le doy un 40% de peso a esa parte de la misión. Tiene un click-through rate a categorías de inspiración, un 40% de peso, y tiene un click-through rate a productos destacados, un 20% de peso. ¿Por qué? Porque en la inspiración no estoy queriendo que vayan directamente a producto. Si van a producto, pues perfecto. Pero en realidad estoy intentando calentar al cliente, hacer que se anime para aumentar su carrito medio. Quiero que entre pensando en comprarse una herramienta de 20 euros y después de leerse 4 artículos quiera comprar una herramienta de 150. ¿Vale? Ese es básicamente, cuando hablamos de inspirar, lo que hablamos es de aumentar, hacer una especie de upselling del modelo mental que tenía el cliente cuando entró a la tienda, ¿vale? Igual que hacemos pues, con un escaparate. Entonces, el sistema, que es un banner y que el banner podía ser para cualquier cosa, va a tener un rol de inspiración, aunque luego el banner podría valer para otra cosa en el Black Friday, para llevarte a oferta directamente o llevarte directamente a un producto, ¿vale? Pero en este caso lo uso, el mismo componente a nivel del sistema de diseño tiene otro rol, que es el rol de inspiración. Y entonces tiene un CTR a un artículo de un producto destacado. Por ejemplo, hay un artículo entero, una página del blog en el que me hablo de la nueva Black & Decker
súper potente que te hace agujeros en el cemento armado. Vale, bueno, pues perfecto. En el concreto o lo que sea. Y luego en el sistema B, pues tengo también un slider de categorías de producto. Entonces, ¿qué quiero un CTR a categorías específicas o productos destacados? O artículos de esas categorías o de esos productos destacados. Dependiendo de cómo sea la medición o ponderación de la galaxia, los KPIs específicos de cada uno de los sistemas se agrupan a nivel de analítica para decirme si he pasado o no he pasado la performance o el desempeño que yo me había propuesto en mis objetivos para inspirar. Por ejemplo, incluso podría hacer cosas del tipo, oye, he llegado a un artículo y la gente ha hecho más de un 40% de scroll, que por ejemplo eso lo puedes medir. Es decir, han llegado a leer por lo menos la mitad del artículo o la gente entra y sale y no lee nada, ¿no? Pues no solo es tener el bounce rate, ¿no? El ratio de rebote, sino también entender si la gente ha leído o no el artículo, ¿vale? Que también son cosas que no se suelen medir. Y con eso puedo entender mejor el sistema de si están o no inspirando, que es un ejemplo, como os digo. ¿Cómo sería esa configuración tan abstracta que os estoy contando en un CMS real? Pues creo que aquí se entiende un poquito mejor, ¿vale? Imaginaos que tenemos una hero image, ¿vale? Un banner con una imagen grande, un subtítulo, un CTA, un botón, y le tenemos que meter en el CMS un título, un subtítulo, el CTA del copy, el URL del copy y una imagen de fondo, ¿vale? Un solo componente en términos del framework de front, o sea, ese componente es el mismo todo el rato, pero lo que vamos a hacer diferente es aplicarle un rol de negocio específico, un rol de UX, es decir, ¿cuál es el rol de experiencia de este componente para esta galaxia o este sistema en el que lo estoy insertando? Bueno, pues elijo el rol, ¿vale? Es un ejemplo, ¿eh? Inspirational Banner, ¿vale? Que quiero que vaya un artículo, por lo tanto el CTR asociado en analítica va a ser un 50% del scroll del artículo. O sea, aparte del CTR, es luego que hagan scroll en el artículo al que va, un banner de categoría, que va a un product category, que es el CTR más la visita a una product page, es decir, ha ido a la página de categoría y luego además ha hecho clic en una página de un producto, o un directional banner, que es, pues, yo qué sé, a una landing page por ahí o una URL libre que yo he elegido por ahí. Y entonces el CTR es simplemente que le hagan clic más el bounce rate menos del 30%, que si le mando a otra página, menos del 30% me rebote. Ejemplos, ¿eh? Lo que quiero decir es que de repente una cosa que era tan sencilla como un banner, que en nuestro sistema de diseño es simplemente pues, un componentito muy simple, de repente empieza a tener mucha más potencia porque le hemos empezado a dar roles que tienen que ver con esas etapas de experiencia del cliente y hemos empezado a medir realmente las hipótesis cuando alguien hace una página de inspiración o cuando alguien hace una página para producto o hace una página para oferta o una página de upselling o una página de añadir al carrito, en fin, de cross-selling en el carrito, etcétera. Entonces, este nuevo contexto de UX nos permite crear un dashboard, un panel de control de análisis personalizado que está vinculado al objetivo del journey del usuario. Estamos midiendo el sistema de diseño en términos de los objetivos que tenemos en un momento del journey. Y esto es completamente diferente a lo que hay. De hecho, esto hay que hacerlo a mano. No existe un sistema ahora mismo que te haga toda esta información y por eso fue muy, muy costoso implementarlo, ¿vale? Y solo lo implementamos en algunas fases del journey antes de que me fuera, ¿vale? Entonces, dependiendo del contexto, los KPIs de analítica digital cambian para optimizar la medición del desempeño del sistema, es decir, intentar que esos roles puedan ser medidos y por lo tanto estamos intentando ver si nuestras hipótesis se cumplen, se refutan o no se refutan. Y hasta aquí, ¿vale? Hasta aquí era un poco lo que intentamos hacer en Leroy. Llegamos hasta donde llegamos. La parte de inspiración, pues fue, por ejemplo, de medir el tema del scroll, nos ayudó a decidir que había artículos que eran demasiado largos y no los leía nadie, quitar un montón de artículos que nadie llegaba nunca ni a la mitad, poner determinadas enlaces a otros artículos en la parte, en partes intermedias que sabíamos que había más clic que en otras. O sea, se hizo mucho CRO sobre la parte de inspiración. ¿Por qué? Porque era una cosa que no solíamos hacer. Teníamos mucho CRO en el checkout, mucho CRO en la parte de los listados de producto, pero teníamos la parte de inspiración, no sabíamos qué pasaba ahí, no la estábamos midiendo y empezamos sobre todo por ahí. Entonces, esto otro, como no nos va a dar tiempo, solo os digo que he puesto otras herramientas, porque esto es solo una parte del sistema. Es decir, estas mediciones están muy bien, le dan a la capa, digamos, yo le llamo UX Analytics, otro nivel, otro planeta, ¿vale? Es mucho más completo que lo que se suele hacer habitualmente, pero hay que seguir haciendo temas como Hotjar, hacer grabaciones al sistema para ver la navegación del cliente,
el feedback de cliente, que es el CES o el CSAT, el NPS, mapas de calor, encuestas rápidas de Voice of Customer, hacer reclutamiento de usuarios para beta testers para otras cosas, hay que seguir haciendo A/B testing. Os he puesto ahí pues, enlaces a Optimizely, a Google Optimize, Adobe Target, para hacer A/B testing y seguir alimentando las hipótesis del sistema. Hay que hacer tree testing, car sorting, hay que hacer guerrilla testing, testing de guerrilla siempre que se pueda con todo lo que vayamos a sacar. Hay que hacer encuestas remotas para entender cómo son nuestros clientes. Aquí tenéis un Google Form de ejemplo, un Typeform de ejemplo, un SurveyMonkey, temas de MailChimp. Hay que hacer benchmark. Tenéis un ejemplo de benchmark aquí con un reporte final es real de la TAM, tiene ya 6 años y no tiene información confidencial. Hay que hacer personas para poder hacer empatía, analizar y entender quién es nuestro target y poder diseñar para alguien en concreto. Hay que hacer journeys, hay que entender cuál es cada paso a paso del cliente, hay que crear un escenario para entender, oye, este tío cuando se enfrenta a nuestro producto, a nuestro servicio, dónde parte, a dónde va, cuál es su objetivo, dónde se mueve. Bueno, pues hay que hacer todas esas cosas, ¿vale? Digo que no voy a entrar aquí porque estas son cosas que son clásicas, pero quiero decir que esta otra parte solo es una parte, ¿vale? O sea, medir el sistema de diseño desde el punto de vista de interfaz es solo una parte. Al final, cuando hablo de sistema de diseño amplio, que afecta a todo el producto y a todo el servicio end-to-end, desde el principio hasta el final de la experiencia, incluida la postventa, sobre todo en retail, esta parte no te vale solo hacer esto. Tienes que usar todo este otro kit de investigación para realmente poder medir toda la experiencia completa del cliente y no quedarte solo en la parte de interacción con lo digital en una web, que es muy específico, ¿vale? Y no es la experiencia completa del cliente.